Bueno, muy buenas tardes. Hoy quiero empezar esta directa con ustedes refiriéndome a un acontecimiento que creo que es histórico. Y me estoy refiriendo específicamente al nuevo liderazgo generacional que se está manifestando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad en el exilio. Un grupo de jóvenes está tomando la rienda del liderazgo de la oposición cubana, del exilio cubano. Me refiero a personas como Rosa María Payá, me refiero a personas como Otaola y me refiero a personas como Eliezer Ávila, que son jóvenes que están demostrando una madurez extraordinaria, un liderazgo significativo y una dedicación a la causa por la libertad de Cuba realmente envidiables. Vaya mi saludo a todo ello, vaya mi gratitud a ellos, y quiero también expresarles por este medio que estoy a la disposición de todos, porque eso es lo que nos corresponde a las personas de mi generación, a las personas que ya de una u otra manera los años nos han pasado. Hoy el grupo liderado por Rosa María Payá ha demostrado con esta ayuda de cubano a cubano que realmente el exilio no quiere el hambre y la miseria para Cuba. Dejarán entrar o no dejarán entrar la ayuda. Eso está a discreción de los gobernantes. Pero lo que sí le vamos a demostrar a los gobernantes es que realmente hay una voluntad de cambio, hay una voluntad de cooperación y que nosotros no somos los enemigos del pueblo. Eso es lo que está demostrando la nueva generación. Así que mi afecto, mi apoyo a esta nueva generación de líderes con que está contando el exilio, jóvenes todos muy prometedores, así que encabezados, como dije, por Rosa María Payá, por Eliezer Ávila, por Otaola y muchos más, que Cuba está muy esperanzada en la labor de ellos. De modo que pienso que la patria ya está teniendo los pilares que necesita. Y la conferencia de hoy la voy a comenzar con una frase mayor de nuestro héroe nacional, José Martí. Y decía José Martí: de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Ganémoslas de pensamiento. Creo que es una frase que no debemos perder de vista. Es una frase que nos llama a nosotros a la reflexión, porque precisamente a través de nuestra historia los fracasos en nuestras causas han venido por la falta de conocimiento, por no estar alertas en el momento adecuado, por no haber tenido los recursos intelectuales necesarios para poder encauzar las fuerzas creativas de la patria hacia un mejor bien común. Cada momento histórico, decía también José Martí, se necesita su propio discurso ideoestético. Es decir, cada momento histórico se necesitan nuevas palabras, nuevas ideas, porque son nuevas realidades que hay que decirlas con nuevas palabras, hay que decirlas de otra manera. Y nosotros tenemos que crear ese nuevo discurso ideoestético. Es a lo que estamos abocados y en los que ya han habido grandes esfuerzos, que ya han habido
grandes manifestaciones, pero nos falta todavía mucho. Recuerdo que el primer gran ideólogo en esto, el primer creador de un nuevo discurso en la oposición cubana para una Cuba de futuro, estuvo Ricardo Bofill. Él fue quien creó la idea de la necesidad de velar por los derechos humanos. Ese fue el discurso en los años 70, 80, 90 de la oposición cubana, de la disidencia en Cuba. Ese fue nuestro primer precursor, el primer precursor de la disidencia en Cuba, Ricardo Bofill. A él va nuestro homenaje también. Después Payá, indudablemente con el proyecto Valera, trató de establecer un programa para una Cuba futura. Y se han hecho determinadas manifestaciones que son importantes. Sin embargo, nosotros estamos teniendo un problema grave en el discurso que tenemos que mejorar. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir las palabras. Por ejemplo, estaba hablando hace unos instantes con Raúl Risco, el cual dará la próxima conferencia, el próximo miércoles será la conferencia de Risco. Y Risco va a hablar precisamente de lo que es esa ley que dictó Raúl Castro en el 2019, que él le llama Constitución. Y ese es el primer disparate. Eso no es una Constitución. Y el primer error que nosotros tenemos es que no hemos creado la palabra adecuada para llamar ese mamotreto, esa camisa de fuerza, con el nombre que realmente debe llamarse. Pero no se puede llamar Constitución. Claro, a los castristas les conviene que nosotros, la oposición, la disidencia, le diga Constitución a ese mamotreto, a esa camisa de fuerza que ellos llegaron. ¿Por qué? Porque la Constitución es la columna vertebral de un Estado moderno. Eso fue lo que creó la modernidad. Y a ellos les conviene que nosotros pues le digamos Constitución a ese mamotreto que ellos tienen. Y nosotros tenemos que romper ese discurso y no podemos decirle más discurso. La conferencia de Risco el próximo miércoles abordará ese tema y yo le estaré reforzando de igual manera. Es decir, tenemos que crear un nuevo discurso ideo-estético. Y al mismo tiempo tenemos que profundizar en lo que es el Estado y lo que es el derecho. El Estado, porque el Estado es la plataforma, es el instrumento en virtud del cual nosotros vamos a poder desarrollar, y las nuevas generaciones van a poder desarrollar los distintos programas políticos de la sociedad completa, de los distintos grupos sociales y de los individuos en particular. Es decir, hay que procurar un nuevo Estado, pensar en un Estado. Yo estoy viendo que la oposición y la disidencia, cada vez que presenta un programa, pues confunden lo que es Estado con lo que es gobierno y lo que es un partido político. Y no son cosas diferentes, son cosas muy diferentes. Cuando los padres fundadores de la gran Constitución, de la gran nación norteamericana, los padres fundadores de la Constitución norteamericana, hicieron ese gran documento que nada menos que el Papa dijo, Juan Pablo II dijo, que será un documento providencial. Me estoy refiriendo a la Constitución norteamericana. Ustedes se percatarán que eso es un documento que estableció un proyecto de Estado, pero no era un proyecto político como tal. Ustedes podrán observar que dentro de esa concepción del Estado, dentro de esa Constitución norteamericana, caben todos los proyectos políticos, incluso hasta los comunistas, hasta el Partido Socialista, que han existido. Es decir, tenemos que crear un proyecto de Estado que quepa para todos. Eso nos está faltando a nosotros. Tenemos que también que los distintos grupos políticos vayan creando sus programas de gobierno. Y lógicamente los distintos partidos políticos tienen que ir creando sus programas políticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Estado, gobierno y partido? Porque no podemos seguir confundiendo nuestros proyectos. Cada vez que me pongo a leer un proyecto de cualquiera de los grupos cubanos, te das cuenta de la mezcla de una cosa con la otra. Y no es así, porque en la medida que tú hagas un proyecto de Cuba futura,
y tú pongas tu visión ideológica, ya me estás excluyendo a mí, porque tenemos que buscar la manera de crear un proyecto de país donde quepamos todo, y no solamente sea tu proyecto, o sea el proyecto del otro. Es decir, el Estado no se hace en virtud de las ideologías. El Estado no se hace en virtud de las necesidades del momento. El Estado es un proyecto a largo plazo, un aparato para largo periodo de tiempo, donde quepan los distintos proyectos de país para determinado momento en particular, y donde quepan determinadas visiones de cómo debe hacerse ese proyecto de país, que sería la función de los partidos. Sí, los gobiernos son los que van a instrumentar determinados programas, es decir, son los funcionarios, las personas que van a crear el proyecto que necesita el país en un momento determinado. Son los que van a ser la fuerza que van a crear eso. El Estado no. El Estado tiene que ser el marco, el aparato donde puedan caber todas esas ideologías, todos esos proyectos de gobierno. Son cosas diferentes. Recuerden, es necesario que nosotros hagamos la diferencia en lo que es Estado, lo que es gobierno y lo que es partido político. El partido político se fundamentan en las ideologías, y las ideologías no son más que sistemas de pensamiento que tienen el propósito, que tienen el ideal, que tienen el objetivo político, en virtud de la voluntad y de las ideas del pensamiento que tenga una persona o un grupo en particular. Pero no tiene que estar subordinado a la ciencia, ni está subordinado al discurso de la naturaleza. Ni tiene que verse con la realidad. Es la aspiración, es la idea, es el proyecto, es el sueño, es lo que queremos, pero no es precisamente lo que es. La obra de gobierno es precisamente lo que hay que hacer en un momento determinado. Y el Estado, pues no es más que ese aparato que debemos hacer de manera tal que quepan todos esas concepciones ideológicas de los partidos, y donde se pueden desarrollar esos programas políticos en un momento determinado. Lo que sucede es que el programa político de hoy no tiene que ser el programa político de mañana, y no puede ser el programa político de mañana, porque el programa político de hoy, el programa de gobierno de hoy es para las necesidades en un momento determinado, pero no es un programa de gobierno para siempre. Y el problema que nosotros tenemos en la historia de Cuba, y hemos tenido un daño antropológico al respecto. Por cierto, estoy observando que nos está viendo mi profesor, mi entrenador Sisto Hierrezuelo desde Ecuador, un hombre muy capaz, muy inteligente, que nos pudiera ayudar un poco en lo que es, a especificar un poco lo que es estos métodos, lo que es ideología, lo que es un sistema, lo que es un programa de gobierno, y lo que pudiera ser entonces el Estado. El Estado es más bien una situación que tiene que estar fundamentado en la ciencia, a diferencia de los partidos políticos, que está fundamentado en las ideas, que como dije no se atienen a la ciencia, ni se atienen a la realidad, ni al discurso de la naturaleza. El Estado sí, el Estado tiene que estar creado por instituciones científicas. No puede responder a lo que quiera cada cual. No podemos, un jefe de Estado o un Estado no puede proponerse objetivos que no estén fundamentados científicamente en la ciencia. Esa frase, por ejemplo, de Bolívar, si la naturaleza se nos opone, pues lucharemos contra la naturaleza, eso es una expresión netamente ideológica, de voluntad política, pero no tiene valor de ciencia. ¿Ok? No tiene valor de ciencia. Ojalá fuera así. Es una frase muy valorada desde el punto de vista político, de voluntad política, pero no tiene efecto en la realidad. Ojalá pudiéramos nosotros ahora políticamente resolver el problema del coronavirus, ¿verdad?, con voluntarismo. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros en Latinoamérica?
que constantemente, cada cierto tiempo, tiene que venir una revolución, tiene que venir, ¿cómo se llama?, un golpe de Estado, tiene que sucederse estos ambientes tan adversos al desarrollo natural de la vida de los pueblos. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener conciencia es que el mundo, a partir de la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Industrial, del pensamiento de la modernidad, el mundo desarrolló dos concepciones fundamentales del Estado y del derecho, de sociedades, Estados y derecho. Una que se impregnó de la Ilustración, del pensamiento más avanzado de la Revolución Francesa, y llegó a desarrollar el concepto de la libertad del individuo, de la fraternidad, de la igualdad. Y eso lo vemos reflejado en la Constitución norteamericana. Y tenemos otros proyectos donde las revoluciones no fueron tan profundas y siempre se quedaron en el poder determinados grupos de influencia que consideraron oportuno darle a los pueblos ciertos beneficios y ciertas libertades, pero no todas. Y es lo que nosotros conocemos como el despotismo ilustrado. Por otra parte, nosotros... Sí. Me están comentando que la señal no está entrando a muchos lugares y es de suponerlo. Ok, ya tenemos lógicamente pues los efectos de la censura, ¿verdad? Los efectos de los aparatos de inteligencias que indudablemente de una manera u otra se oponen a que esto llegue a Cuba y a otros lugares. Bueno, pues como le decía, el despotismo ilustrado, en vez de permitir que la fuerza liberadora del pensamiento de la Ilustración, del Renacimiento, del movimiento enciclopédico, de la Revolución Francesa, llegara a todos y liberara a todos, y el hombre en definitiva fuera el soberano, pues la Ilustración trató de que hubiesen libertades, pero no tanto, y comenzaron a crear mecanismos para ser ellos los intermediarios, esas clases dominantes. Y una expresión de lo que es el despotismo ilustrado no es más que, por ejemplo, ese mecanismo que utilizan los líderes de determinados países en determinados sistemas jurídicos, de determinadas constituciones, donde es precisamente los políticos quienes designan a los jueces. Eso va contra el principio de igualdad y eso va contra el principio de justicia. En justicia se plantea que nosotros debemos ser juzgados por los pares. Ahora, ¿por qué los políticos son los que nombran los jueces? ¿Y por qué los ciudadanos no son los que eligen sus jueces? Bueno, porque indudablemente los políticos les interesa tener en los tribunales a personas que dicten los fallos de acuerdo a la voluntad política de ellos, de acuerdo a sus intereses creados. No hay otro fundamento filosófico. En Estados Unidos, sin embargo, los jueces a los niveles locales, etc., son elegidos por los ciudadanos. ¿Ok? Otra expresión del despotismo ilustrado es ese concepto de los tribunales constitucionales. ¿Qué son los tribunales constitucionales? Bueno, los tribunales constitucionales no son más que una institución que le dice a los jueces de base, no, ustedes no son los que pueden decir si una ley es constitucional o no es constitucional, si una ley es injusta o no es injusta, si una ley debe tener vigencia o no debe tener vigencia. Eso lo debemos decidir nosotros, el Tribunal Constitucional. ¿Y quién es ese Tribunal Constitucional? Pues un órgano de personas muy capaces, muy inteligentes, pero puestos allí por el establishment. Están puestos allí por la voluntad dominante. Y esas personas, lógicamente, van a procurar que las leyes
que estén vigentes y las que ellos van a decir que son legítimas y las que van a decir que tienen valores de ciencia y las que son constitucionales son realmente las que van a permitir el establishment, van a permitir el status quo, van a indudablemente a hacer que permanezca la realidad política el mayor tiempo posible. Es decir, van a oponerse en cierta medida a los cambios. De modo que nosotros tenemos que procurar que en un momento determinado en que los ciudadanos sean realmente los soberanos sean los que elijan a los jueces, los soberanos el ciudadano sea que elija a todos sus funcionarios, y es la manera en que el ciudadano se hace en definitiva soberano. Nosotros tenemos además un problema más difícil en América Latina y en el Caribe, y nosotros los cubanos también. Ustedes se pueden percatar de que nosotros somos enemigos de nuestras leyes, nosotros somos enemigos de nuestro Estado, nosotros somos enemigos de nuestros parques, nosotros somos enemigos del desplazamiento correcto por las vías públicas. Es decir, nosotros rompemos nuestras normas, nosotros maltratamos nuestras leyes, nosotros maltratamos nuestras instituciones, nosotros no respetamos la formalidad, incluso cuando nos beneficia a nosotros. Si nosotros vamos a la playa y tiramos botellas en la arena, nosotros tiramos papeles en el piso, nosotros pintamos las paredes, nosotros robamos al Estado, etc. Y todos los cubanos que hemos emigrado a los Estados Unidos y hemos estado en otras partes del mundo, nos llama mucho la atención cómo caminamos cientos de kilómetros y no vemos un papel tirado en el piso, no vemos una calle maltratada, cómo las personas llegan a la Cruz Roja y se paran, esperan que pasen las personas. Así, no somos respetuosos de las leyes, no respetamos nosotros. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque nosotros también hemos sufrido un daño antropológico. Y ese daño antropológico significa en que nosotros irrespetamos todas nuestras instituciones, todo el orden que se nos ha impuesto, todo ese Estado que se nos impuso por el conquistador para explotarnos, por sobornarnos, y es nuestro enemigo. Y eso se volvió un daño antropológico, es algo que tenemos en nuestra naturaleza, y nosotros indudablemente no somos cooperadores con nuestras instituciones. Entonces tú ves la corrupción, el maltrato, etc. De modo que las instituciones jurídicas, las instituciones fiscalizadoras que son propias y eficaces para Europa o para los Estados Unidos, para nosotros no, porque nosotros tenemos otra historia, tenemos otra realidad que nos impide realmente comportarnos como se comparten ellos. Por eso José Martí decía que no podíamos copiar ni formas ni doctrinas foráneas de gobierno. Y el problema es que nosotros siempre, después incluso de la independencia, nosotros siempre lo que hemos hecho es copiar instituciones. Primero, las impuestas por España. Después copiamos instituciones francesas y norteamericanas. Y por último, el castrismo nos impuso las instituciones soviéticas. Y nunca hemos tenido instituciones cubanas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos diseñar un Estado futuro, una concepción de Estado para el futuro, para una Cuba futura, y que sea realmente un sistema de instituciones que permita la plenitud de cada ciudadano en particular, en armonía con la sociedad en general? Bueno, pues cuando creemos un Estado que se avenga a nuestra historia, a nuestra realidad, que se avenga incluso a nuestro daño, que tenga en cuenta nuestros daños antropológicos, que son muy severos, y tiene que ser, por supuesto, un Estado y un derecho diferente al de los rusos, al de los soviéticos, al de los franceses, al de los norteamericanos,
y crear uno nuestro. Porque se habla no del constitucionalismo cubano, se habla del sistema judicial cubano. No, se puede hablar del constitucionalismo en Cuba, pero Cuba nunca ha tenido fundamentos propios en su pensamiento constitucional, hasta tal punto que en Cuba nunca una constitución ha tenido vigencia. La constitución del 40 no tuvo vigencia, ya en el 52 Batista le dio un golpe de Estado. Fidel Castro estuvo gobernando sin constitución, y en el 76 lo que hizo fue copiar la soviética, una constitución que en definitiva está impregnada de ideología, de la doctrina marxista-leninista, cuando una constitución tiene que estar hecha en virtud de la ciencia jurídica, y las ciencias no son ideología. Entonces, ¿cómo me vas a decir que me vas a hacer justicia utilizando un sistema disque jurídico que analiza los fenómenos sociales, dígase delito o cualquiera que sea, en virtud de una ideología? No, lo que vas a hacer es un instrumento de ese tribunal que lo que va a servir a tus intereses ideológicos, políticos y de poder, pero no va a ser justicia, porque no está fundamentado, no mira a través del cristal de la ciencia, sino a través del prisma de las ideologías. Entonces, nosotros tenemos que pensar en una concepción del Estado y el derecho propia. Por eso cuando los compañeros me hablan de que la Constitución del 40, para una Cuba futura, volverla a poner en vigencia, mira, si no sirvió para los años 40, mucho menos va a servir para los años 20. Hay muchos problemas técnicos, muchos problemas teóricos de la Constitución del 40. El primer problema teórico que tiene la Constitución del 40 es que la Constitución del 40 es producto de la Revolución del 33. Y al ser producto de la Revolución del 33, lo que se consagró allí es la voluntad política de los que ganaron, de los vencedores en la Revolución del 33. Pero no tiene valor de ciencia. Por ejemplo, yo les decía en otras oportunidades que la Constitución de Cuba, por ejemplo, de 1976 y la ley fundamental de 1959, decía que todos los cubanos tenían derecho a una vivienda decorosa. Y todo el mundo aplaudía, el pueblo ignorante aplaudía, porque decía, bravo, qué bueno, tenemos al fin la Constitución más avanzada, más revolucionaria. Pero ese artículo es voluntad política, porque ni siquiera podía ser obra de gobierno, porque el gobierno no tenía los recursos para poder darle una casa a todo el mundo. Aquello era una ilusión, una idea política de que todo el mundo podía tener su vivienda. Pero eso no era una realidad. Por tanto, se consagró en ese documento de 1959 una voluntad política como si fuera un principio constitucional. Y los principios constitucionales no son eso, los principios. Las leyes, las constituciones son para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Son aquellas personas que tienen los seres humanos por el hecho de vivir. Son hechos que no da el Estado. Son hechos que nos da la naturaleza, que nos da la vida, por el solo hecho de nacer. Los Estados los que tienen que respetarla y garantizarla, la plenitud del ser humano. Cuando Martí hablaba de la dignidad plena del hombre, lo que estaba hablando era precisamente de dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, lo que nos da la naturaleza. La vida, el poder andar, el pensamiento. El Estado no lo da, el Estado lo que tiene es que garantizarlo, respetarlo, crear las condiciones para que se puedan expresar, fomentarlo en la medida que pueda. Pero el Estado lo que no puede convertir, consagrar una voluntad política en una constitución, porque entonces las demás personas que no piensen dentro de ese marco ideológico político, pues están excluidos, están fuera de la constitución. De modo, señores, que yo les digo esto por dos razones fundamentales. Primero, tenemos que decirle a estos nuevos jóvenes que están saliendo con mucha fuerza, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con mucho virtuosismo, con mucho amor a Cuba. Me refiero a Rosa María Payá, me refiero a Eliezer Ávila, me refiero a Otaola y a muchos más, es que
hay que comenzar a trabajar en lo que es un proyecto de Estado en virtud de la ciencia, no de las ideologías, no de la voluntad política, donde quepan todos los partidos políticos. Por ejemplo, en la modernidad yo les hablaba de que el concepto o la fuente de poder era el pueblo. Y se le llamaba pueblo al conglomerado de seres humanos que lógicamente no se podían identificar independientemente, que además no tenían acceso al Estado porque quedaban a días, a meses, a caballos en barcos de las instituciones del Estado, y tenían que venir unos representantes en nombre de ellos y expresar sus voluntades, necesidades y aspiraciones, es decir, representantes políticos. Y eso es lo que se llamaba democracia representativa. Es decir, que un grupo de personas que pues son los que van a Palacio y van a decir lo que quiere el pueblo, lo que necesita el pueblo. Claro, eso con el tiempo se corrompió en muchos lugares y muchas veces esos políticos pues actuaban en virtud de sus propios intereses, ¿no? Pero bueno, es que ya a partir de la revolución informática, ya el ciudadano no necesita de un intermediario. Ok, ya al fin Risco pudo estar con nosotros de nuevo. Es decir, ya estamos en una era donde el soberano debe ser el ciudadano. Esto lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo porque esto es algo que tiene que somatizarlo el pueblo cubano. Esto es algo que le tiene que entrar a la gente. Porque nos repiten tanto una misma cosa tantas veces, que caemos en el concepto goebbeliano, concepto fascista de que cuando se repite una cosa, pues se convierte en una verdad. Y entonces nos han dicho tantas veces que tenemos una constitución, que el partido es la voz del pueblo, etc. Y entonces le hemos creído esas mentiras. Pues entonces nosotros tenemos que repetir estas verdades. Mira, ya el pueblo no debe ser el soberano, porque ya el ciudadano puede dibujar la voluntad nacional. El ser humano ya puede individualmente hacer llegar sus necesidades y aspiraciones a las instituciones del Estado. Y los que están allí ya no son los que deben dibujar la voluntad nacional, sino que ya la dibujamos nosotros los ciudadanos. Porque podemos llegar con inmediatez gracias a la revolución informática. Ya en Suecia o en Suiza y en muchas partes del mundo, los proyectos políticos salen de las comunidades, se discuten por internet y se llevan al Parlamento, y aquellos que están allí ya no son los gobernantes de antes que dibujaban la voluntad del Estado, sino van a ser servidores públicos. Es decir, van a ser mandados por el ciudadano. Por tanto, lo que tenemos que primero decir es, en el primer artículo de la Constitución, de una futura Constitución cubana, en vez de decir, como dicen en la Constitución cubana ahora, que el soberano es el pueblo, nosotros tenemos que ir a decir en el artículo 1, el soberano de Cuba son sus ciudadanos, los que serán la primera y última fuente de poder. Ahora, ¿cómo los ciudadanos, cómo el ciudadano hecho soberano ejerce su poder? Bueno, pues, como les dije, eligiendo a los jueces, eligiendo al fiscal, dirigiendo a los directores de escuelas, eligiendo a todas aquellas personas que en definitiva van a ser esos funcionarios públicos que van a manejar o instrumentar las políticas públicas, que van de una u otra manera bregar con la cosa pública. Es decir, que tenemos que pensar en una nueva concepción del Estado y el derecho. Y en esto yo discrepo con Risco, mi amigo Risco, que va a la conferencia, como les dije, del miércoles, la va a dar él precisamente acerca de la Constitución del 40. En el sentido de que yo pienso que tenemos que ir a una nueva concepción de la constitucionalidad. Y que eso es un proyecto que no debe esperar a que tumbemos al castrismo para redactarlo. Porque si nosotros esperamos a que los que triunfen redacten un proyecto, van a redactar, como siempre lo han redactado,
el que más les conviene a sus intereses o a sus posiciones ideológicas. Y fíjense, no siempre lo hacen por malos, no siempre lo hacen por perversos, no siempre lo hacen por dictadores. Es que cada cual cree en su filosofía. Y si un revolucionario de esto, con tanto poder que le da el triunfar, con tanta fe que tiene en su lucha, con tanto prestigio que tiene por haber luchado durante toda una vida y haber triunfado al final, y además el creer en su propia forma de pensar, en su ideología, pues cuando él haga una ley suprema va a quererla hacer de acuerdo a su ideología, a su pensamiento, porque esa es la carta de triunfo. Dice, ¿para qué voy a cambiar si esta fue la que me dio? Por eso José Martí decía que lo mejor que podía suceder en la revolución era que sus líderes perecieran y no fueran sus gobernantes. A ver si alguien me recuerda la frase. Creo que decía que debería llegar el momento en que, bueno, no sé, la idea es realmente, no recuerdo ahora exactamente de memoria, la idea es que José Martí hablaba de que quienes hacen las revoluciones después no deben ser los gobernantes. Porque esas personas con ese mismo voluntarismo, con ese deseo de ir a muerte por conseguir el éxito, por conseguir su victoria, con ese prestigio de haber triunfado, pues indudablemente cuando llegue allí va a ser una carta magna, una constitución a su medida, a su ideología. Por eso nosotros debiéramos convocar desde ahora y comenzar a hacer un proyecto de país. Un proyecto de país. Y ese proyecto de país debe partir de la soberanía del ciudadano. Porque ya no debe ser el soberano el pueblo. Porque el pueblo es un concepto de la era de la modernidad. Nadie en particular se llame pueblo. Nadie se llama. Uno se llama Sisto Riachuelo, otro se llama Raúl Risco, otro se llama Iliana. Es decir, cada uno de nosotros tiene un nombre en particular. Nosotros no nos llamamos pueblo. Ahora, a partir de la revolución digital, sí nosotros contamos. A partir de la revolución digital, sí nosotros podemos ser soberanos. Y nosotros tenemos la capacidad de empoderarnos y de ejercer nuestra soberanía. Y tenemos medios para ello. Somos capaces de poderlo hacer. Pero por eso tenemos que tener en cuenta por qué nosotros hemos tenido la historia que tenemos. Es decir, nosotros nunca nos pudimos dar nuestra propia concepción de Estado y nuestra propia concepción del derecho porque fuimos el producto de una conquista. Y el que vino a imponerse se impuso a sangre y fuego, con el propósito de explotarnos, de saquearnos, no para viabilizar lo mejor posible la vida en comunidad. No fue un Estado que nosotros creamos para servirnos nosotros de él, sino fue un Estado que vino para aplastarnos, para sojuzgarnos. Por eso es que nosotros no amamos ni respetamos al Estado. Por eso nosotros no amamos ni respetamos a las leyes. Me da mucha gracia en Puerto Rico, donde estoy viviendo los últimos años, pues cuando le dicen a usted, nos vemos a las 12, pues bueno, es un decir, puede ser las 2 o las 1 de la tarde, pero no va a ser a las 12 del día. Porque era la manera de sabotear al que vino y nos implantó sus normas. Era una manera de ir en contra de las normas. Y esto ya es un fenómeno antropológico. Ya es un fenómeno antropológico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer otro? Bueno, pues tenemos que pensar en una concepción del Estado diferente. Otro problema que nosotros tenemos es que nosotros decimos constantemente y lo repetimos. No, porque haya justicia tiene como una ley igual para todas. Eso viene nada menos que del concepto del imperio de la ley. El concepto del imperio viene de un concepto filosófico, jurídico, del imperio romano, porque ellos donde quiera que iban querían imponer su ley, querían imponer su voluntad. Pero la voluntad de la ley, que la ley no es más que la voluntad de los que
que los que están en el poder, de lo que gobierna, no tiene que ser lo justo, porque lo justo es lo equilibrado, es lo armónico. Por tanto, nosotros tenemos que rechazar ese concepto que tenemos en la cabeza de que queremos un país donde el imperio de la ley es una ley para todos. No, nosotros debemos aspirar a que cada ley tenga su caso, que cada caso tenga su ley, perdón, que cada ley tenga su caso, que hayan jueces con los suficientes conocimientos para ver qué es lo que le corresponde a cada individuo en cada caso en particular. Claro que hay que tener la voluntad del Estado presente, hay que tener en cuenta la ley, porque la ley es la expresión de la política pública, de las mayorías. Pero tenemos que tener en cuenta tenemos que tener presente para ser justos que el individuo no puede ser víctima de las mayorías. Por tanto, tenemos que tener un juez que sea capaz, de crear un happy medium y decir, tenemos que hacer esto, que es lo justo. Y eso se logra en el sistema jurídico norteamericano, tanto que se critica a los Estados Unidos es porque a la gente no les conviene, a las clases dominantes, que se estudie, y otros a los que nos convendrían estudiarlo lo hacemos por ignorancia. En el sistema jurídico norteamericano existe la ley y el juez tiene la ley y el juez tiene en cuenta la ley, pero nunca la ley podrá atropellar la justicia que se merece el ciudadano. Por eso Estados Unidos evitó una guerra racial fratricida. El caso de Rosa Parks, esa líder negra, cuando ella vivía, estaba esa ley odiosa que estaba abocando a la sociedad norteamericana a una guerra civil por un odio racial. No es la primera vez que eso sucede, sucedió en Haití y todavía Haití está pagando las consecuencias. ¿Ok? ¿Cómo se resolvió eso en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos lo resolvió un juez. Rosa Parks se sentó delante, donde le estaba prohibido sentarse. Porque la ley establecía que los negros tenían que sentarse detrás y los blancos delante. Y Rosa Parks dijo, no, yo me siento, va a juicio. Y cuando va a juicio, ¿qué sucede? Primero vamos a situarnos en qué hubiese sucedido si hubiese ido a un tribunal de nuestros países. ¿Qué establecen nuestros países? Que los jueces le obedecen ¿a quién? A la ley. ¿No es así? Si los jueces le obedecen a la ley, y la ley, en el caso de Rosa Parks, decía que los negros se sentaban detrás y los blancos delante, ¿qué hubiese hecho el juez? Pues hubiese tenido que darle la razón a los blancos racistas que la llevaron a juicio y no le hubiera hecho justicia a Rosa Parks. Pues el juez lo que dijo, esta ley es injusta, esta ley es racista, esta ley va contra la dignidad humana. Y anuló la ley y se le hizo justicia a Rosa Parks. Y se anuló esa ley y se evitó una guerra racial. Por tanto, nosotros tenemos que pensar en una concepción del Estado y el derecho que no sea igual a la francesa, ni igual a la española, ni igual a la norteamericana, sino que tenemos que crear una con nuestros propios valores. ¿Y dónde están nuestros propios valores? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya nosotros, cuando llegó el conquistador español, estábamos creando las primeras estructuras de un Estado y un derecho autóctono. Ya estábamos saliendo de la comunidad primitiva y ya habían determinados estamentos, determinadas estructuras. Y yo señalaba en otras oportunidades que el caso del cacique y del veique, que eran los que componían los conflictos que sucedían en la comunidad de nuestros antepasados, es la expresión de lo que es una concepción autóctona del derecho.
y del Estado. Esa es la concepción del Estado y el derecho que se le llama derecho común. Es decir, los ciudadanos eligen quién va a ser el juez. Y ese juez es el que va a resolver los problemas de la ciudadanía. No va a ser un juez designado por el partido del gobierno, ni por los senadores de turno, ni por el presidente de turno, porque esos van a nombrar personas que a última instancia van a responder a sus intereses o a su ideología. Nosotros tenemos que hacer soberanos al ciudadano. Fíjense, eso sería el primer artículo de una constitución cubana, que los soberanos fueran los ciudadanos y que los ciudadanos fueran la primera y última fuente de poder. Ahora, la tripartición de poderes. ¿Pudiéramos decir nosotros que ha sido eficaz en nuestro país? Miren, ya hay muchos países donde la tripartición de poderes se demuestra insuficiente. Incluso en los Estados Unidos, donde formalmente aparecen poderes independientes, ya hay otra serie de poderes independientes que actúan, están nombrados por ley, pero que actúan de manera independiente. En Puerto Rico nos encontramos determinados poderes, que se le llaman poderes derivados, ¿no? Pero que tienen una autonomía que realmente son independientes. Por ejemplo, el del procurador, el del contralor, son funcionarios que no son puestos ahí por ningún partido, ni obedecen a los 4 años, etcétera, sino son personas que ya responden a los ciudadanos, que son los que los han elegido, que son los que lo han elegido. De modo que, señores, tenemos que pensar en una nueva concepción del Estado y el derecho para la Cuba del siglo XXI. Y tenemos que pensar en ella ya. Y tenemos que convocarnos a redactarlo ya. Y hacer como hicieron los norteamericanos, que primero hicieron su gran constitución norteamericana y después lucharon por ella. No hacer como los franceses, que primero hicieron la revolución y después hicieron en la Asamblea Nacional su constitución, y los que en definitiva se impusieron fueron los que ganaron la revolución. Por eso es que Fernando Mire dice que los norteamericanos hicieron una constitución y después hicieron la revolución para luchar por la constitución. Y que los franceses, sin embargo, primero hicieron la revolución y después hicieron una constitución para consagrar la revolución. Fíjense, para consagrar lo que estaba ahí. Si nosotros les dejamos a los que se trepen de nuevo, que sean ellos los que dibujen el nuevo país, que sean ellos los que tracen el nuevo proyecto del país, lo van a hacer a su imagen y semejanza. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos un Estado con todos y para el bien de todos. Por eso mejor ahora que nadie tiene el poder y comenzar a trabajar en un proyecto de país. Yo vengo redactando un documento al respecto. Lo presenté en la Universidad de Salamanca, en el Congreso Mundial de Líderes y Jefes de Estado. Lo presenté también en la Universidad Arbelo, me parece, de Colombia. Lo presenté en la Universidad de las Antillas, en Martinica, y lo presenté en mi universidad en Puerto Rico, donde he trabajado como profesor. Y además he sido ayudado en la redacción de ese documento por mis compañeros de profesores de la Universidad de Puerto Rico y por compañeros abogados en España. Me refiero específicamente a Ignacio Pérez, doctor en Derecho, profesor de la Complutense, y que además fue abogado de la presidencia de España. Y quiero ver
lanzarlo a todos ustedes, para todos contribuir en crear un documento común, pero que no sea producto de las ideologías, que no sea producto de la voluntad política, que no sea producto del ejercicio del poder, que no sea producto del liderazgo, sino que sea un proyecto de Estado, en virtud de la ciencia, donde quepan todos los proyectos de gobierno, todos los proyectos individuales y todos los proyectos políticos. Y en cada momento histórico, pues, de acuerdo con las necesidades del país, pues, que se imponga el que triunfe en el concurso electoral. Porque eso sí, lo que sirve para hoy no necesariamente sirve para mañana. Y lo que no sirve para hoy es posible que sirva para mañana. Por eso las ideas ninguna se deben desechar. Ningún proyecto político se debe desechar. Ningún proyecto político se debe ignorar. Deben estar vivos todos. Porque quizás no tenga la idea mayoritariamente triunfadora, pero puede tener ideas que pueden servir. Y pueden tener ideas que no sirven para hoy, pero pueden servir para mañana. ¿Ok? Así que es muy importante que debemos no solamente ya en ir pensando, en ir creando grupos de opositores y de disidentes con determinada posición política, ni debemos estar pensando en grupos de disidentes y opositores que tengan determinadas ideas sobre obras a hacer, sino que independiente de eso debe haber primero un proyecto de país y después vamos a concursar. Eso no significa que al mismo tiempo no estemos empujando para derrotar al castrismo. ¿Ok? La lucha es compleja y es simultánea, sin muchas cosas al unísono, porque estamos hablando de un fenómeno social. Y los fenómenos sociales son complejos y simultáneos. Si tenemos que ir haciendo todo, pero estamos ignorando, a mí lo que me preocupa es que estamos ignorando algo que no podemos ignorar, y es la creación de una concepción del Estado. Estamos hablando de grupos políticos, estamos hablando de grupos que tienen determinadas ideas de gobierno, pero no hay una propuesta de Estado para todos. Y una constitución que establezca, por ejemplo, como primer artículo, que el soberano es el ciudadano y que el ciudadano debe ser la primera y última fuente de poder. A mí me parece que eso le conviene a toda la oposición y a toda la disidencia. Esa misma constitución ciudadana, que yo le llamo proclama ciudadana, disculpen ustedes, pero a menudo pues nos están haciendo últimamente visitas desagradables que nos ponen en cuestiones, en jaque, ¿verdad? Pues bien, tenemos que ir pensando, no le digo constitución porque con constitución es la palabra de la modernidad, y ya estamos en la posmodernidad, se iba a llamar de otra manera. Entonces yo le llamo proclama ciudadana, donde los ciudadanos proclaman un aparato público, un Estado al servicio de todos, y ese debe velar, debe establecer determinados principios que debemos acatar todos. Y uno, como le dije, sea eso, que el soberano sea el ciudadano y que el ciudadano sea primera y última fuente de poder, y que respete los derechos fundamentales, que garantice los derechos fundamentales, que promueve, o que garantice no, porque yo creo que el Estado no puede garantizar la vida de una persona, pero el Estado sí puede promover y debe estimular los derechos fundamentales. Es decir, un Estado que establezca que el soberano es el ciudadano y que tenga estos derechos. Es decir, derecho a la vida, libertad de pensamiento, etc. Se establecen lo que la ciencia ya reconoce cuáles son los derechos fundamentales del ciudadano. Y que consagre
Además, ese convenio de Estado que, de acuerdo a las circunstancias históricas de cada momento, pues el Estado irá materializando los derechos políticos y sociales que en cada momento pueda y se necesite. Porque no podemos hacer una carta magna o una proclama ciudadana o una constitución, como decidamos al fin que le vayamos a nombrar, que diga, como decía la ley del año 1900, la ley fundamental de 1959, que todos los cubanos tienen un derecho fundamental a una vivienda decorosa, y después el Estado no tenga ni cemento, ni dinero, ni cabilla. ¿Ok? No tenga ni dinero, ni cemento, ni cabilla. Y entonces queda demagogia, queda en una mentira. Y entonces los políticos seríamos mentirosos. Es decir, hay que ir distinguiendo también en lo que son los derechos fundamentales que debe consagrar una constitución y los derechos políticos y sociales a lo que debe estar abierto ese pacto ciudadano. Mire, ese sería otro nombre que pudiera llamársele a esa constitución postmoderna. ¿Ok? Así que con estas ideas los dejo, y el miércoles vamos a estar con Risco, que él va a desflecar, él va a desmenuzar esa mal llamada Constitución de 2019 que promulgó el gobierno cubano y que nosotros equivocadamente le seguimos llamando Constitución, cuando realmente no es Constitución y no hay en Cuba Constitución realmente. Vamos a ver en lo que de aquí al miércoles vayamos pensando en las cosas que yo les he dicho a ustedes hoy, lo que ustedes sepan por sus propios conocimientos, lo que ustedes se imaginen por su capacidad de discernimiento, y lo que nos diga Risco el miércoles. Y vamos a ver si de este grupo sale un proyecto de país que sirva para todos. Mira, lo estamos encabezando nosotros y Risco, que ya somos personas de 70 años, de 60 y 70 años, que no aspiramos a vivir en ese estado de derecho. No tenemos aspiraciones políticas, no podemos tenerlas, porque además no la vamos a vivir. Nosotros lo que nos queda es el papel del abuelo, de darle el aporte a los demás, de nuestros conocimientos, que ese es el papel realmente de los abuelos, aportar con nuestra experiencia y con nuestros conocimientos. Mi propuesta es empezar todos en un proyecto común de Estado y de derecho, y que cada grupo siga con sus ideas políticas y con sus proyectos de gobierno para la Cuba futura. Pero la de nosotros es esta: crear un proyecto de Estado con todos y para el bien de todos, como lo soñó José Martí. Muy buenas noches y nos vemos el miércoles, capitaneado por Raúl Risco en su conferencia sobre la Constitución del 2019 o la camisa de fuerza del 2019. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Bye, bye.